Hola a todos, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. En esta ocasión vamos a ver algunas propiedades básicas del grupo fundamental. Como siempre, antes de comenzar, voy a platicar un poco de qué se va a tratar nuestra clase de hoy y les voy a decir después de estas palabras en qué libros pueden leer este material con la calma de vida. Bien, bueno, pues sin más preámbulos vamos a comenzar. Entonces, ¿qué propiedades vamos a ver? Bueno, vamos a definir qué significa que un espacio sea simplemente conexo. Vamos a dar una forma equivalente de definir espacios simplemente conexos. Como van a notar que de momento acabamos con esto y pasamos a otras cosas, ¿no? Bien, decidí incluir esta definición acá porque cuando lleguemos a la parte de espacios currientes, ese concepto va a ser muy importante. Bien, de hecho vamos a hacer una muy breve digresión hacia el teorema de uniformización de superficies de Riemann, donde este concepto aparece de manera muy importante. ¿Vale? Va a ser muy breve, no vamos a hacer nada muy complicado. Bien, bueno, por eso lo incluí esta parte aquí. Bien, después, ya regresando un poco más hacia el grupo fundamental, pues vamos a ver que si ustedes tienen una función continua entre dos espacios topológicos, entonces esta función induce un morfismo de grupos entre los respectivos espacios topológicos. Es decir, si tenemos una función que va de x a y, entonces vamos a tener un morfismo de grupos, o se va a inducir un morfismo de grupos que va del grupo fundamental de x al grupo fundamental de y. Vale, bien, otra cosa, bueno, vamos a la siguiente propiedad. ¿Cómo qué podemos deducir de este morfismo inducido? Bueno, pues vamos a ver que el morfismo inducido de grupos de la identidad es la identidad a nivel de grupos, que si tenemos ahora el morfismo inducido de la composición f seguido de g, pues va a ser el morfismo inducido de f seguido con el morfismo inducido de g. ¿Vale? Es decir, eso comporta bastante. ¿Vale? Bueno, ahora qué. Recordemos que en topología algebraica decíamos que dos funciones que tenían el mismo espacio de partida y el mismo espacio de llegada, nosotros no las íbamos a distinguir si eran homotópicamente equivalentes. ¿Vale? Bien, entonces, pues eso, ¿qué se traduce a este nivel? Pues nosotros esperaremos entonces que los respectivos morfismos inducidos son iguales. Bien, pues va a ser cierto, solamente que tenemos que ser cuidadosos con algunas cosas, pero bien, vamos a ver en qué sentido hay que ser cuidadosos. Al menos con la forma en que lo vamos a ver acá. Luego, regresando al mismo punto, habíamos dicho que en topología algebraica dos espacios no los íbamos a distinguir si eran homotópicamente equivalentes. Entonces es de esperarse que sus respectivos grupos fundamentales tienen que ser los mismos. Entonces, pues es lo que probamos en esta parte, ¿no? Probamos un poquito más. Probamos que si tenemos una función que es equivalencia homotópica, entonces el respectivo morfismo de grupos, los grupos fundamentales, pues resulta ser un isomorfismo de grupos. ¿Vale? Bien, después vamos a ver cómo calcular el grupo fundamental en el caso en que tengamos un número finito en el caso en que tengamos un producto que sea un número finito de factores. Vamos a ver cómo calcular el grupo fundamental de los toros n-dimensionales. Vamos a dar condiciones bajo las cuales dos toros son homomorfos. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre qué pasa cuando tenemos un retracto en un espacio, ¿no? Cómo se comporta el grupo fundamental. Bien, ¿dónde pueden leer esto? Pues esto lo pueden leer en el Archer, que es nuestro libro de cabecera. Un poco el esquema de lo que se va a ver en este momento. También lo pueden ver en el libro de Carlos Prieto de Topología Algebraica. También otro libro donde lo pueden consultar es el TAMO. Quizás el TAMOS o el tratamiento queda un poco distinto, pero bueno, esencialmente es el mismo, ¿no? Bien. Una advertencia antes de comenzar. Para todo lo que digamos aquí, por si no lo he dicho en otras ocasiones, todos los espacios vamos a suponer que son conexos por caminos, ¿vale? Para evitarnos problemas de que si nosotros nos movemos de punto el grupo fundamental, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, comencemos, ¿vale? Bien. Diremos que un espacio topológico es simplemente conexo si su grupo fundamental es trivial. Ejemplos de estas cosas pues están la recta, Rn, un punto. ¿Por qué? Pues resulta ser porque todos estos Rn, la recta,
pues tienen el mismo tipo de homotopía de un punto y el espacio que solamente contiene un punto trivialmente su grupo fundamental es trivial, ¿vale? Bueno, en general podemos hacer lo mismo si el espacio es convexo o tiene es tipo estrella, ¿vale? Podemos probar o se pueden construir ejemplos que les muestren que ustedes pueden tener espacios que sean simplemente conexos pero que no sean homotópicamente triviales. Podríamos hacerlo aquí con un poco de esfuerzo, pero prefiero esperar a que tengamos a nuestra disposición el teorema de Van Kampen. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil garantizar lo que vamos a necesitar, ¿no? Solo por eso, ¿no? Entonces, prefiero esperar tener la herramienta adecuada que nos va a simplificar las cuentas para maximizar nuestro espacio. Bien, bueno, entonces, por ejemplo, bueno, continuando con un poco la discusión de este punto, si ustedes tienen o se van al análisis complejo y toman una función, quieren integrar una función holomorfa a lo largo de un camino, pues entonces, por ejemplo, si saben que en el dominio donde están integrando es simplemente conexo, entonces la integral del camino no va a depender más que de los puntos iniciales y finales, ¿no? O si toman dos caminos que tengan el mismo punto inicial y tengan el mismo punto final, entonces la integral a lo largo de este camino de esta función holomorfa pues no se va a alterar, ¿no? Y bueno, este lenguaje también es usado cuando ustedes ven, es usado y es útil este concepto cuando ustedes ven integrales de línea a lo largo de dominios y están integrando formas diferenciales, ¿vale? No quiero meterme a esa parte, tampoco quiero ver cómo se utiliza para calcular este concepto, cómo se utiliza para calcular primitivas cuando ustedes están trabajando con formas diferenciales. En todo caso, por favor lean el libro de Catán, ahí lo hacen muy bien, lo hacen muy claro y con la calma necesaria. Vale, como les decía yo, este concepto va a aparecer cuando ustedes estudien superficies de Riemann, ¿no? Es decir, para su estudio, una cosa que demostró Poincaré, o que encontró Poincaré y que posteriormente la gente demostró, es de que se pueden clasificar de manera completa los espacios cubrientes, cualquier cosa que sea, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Los espacios que sean simplemente conexos, ¿vale? Lo cual se traduce, vamos a ver con la calma adecuada, a que ustedes conocen todas las superficies de Riemann que se pueden construir. Bueno, eso lo vamos a ver con calma en la breve digresión sobre el teorema de uniformización de superficies de Riemann. Entonces, bueno, por eso este concepto es importante y por eso lo incluimos aquí, ¿vale? Entonces, en su momento, cuando lleguemos a aplicaciones cubrientes, vamos a regresar a esta parte. Cuando lleguemos a la parte a la breve digresión del teorema de uniformización de superficies de Riemann, vamos a volver a topárnoslo. Y si quieren ver más o menos cómo se usa en análisis complejo este concepto, o cómo es útil ahí, de hecho, de cómo el concepto de homotopía ayuda mucho en el análisis complejo, pueden leer por favor el libro de funciones en una variable compleja de Alcides Lins Neto de Limpa. Y si quieren ver cómo se utiliza esto en análisis en RN o en cálculo en varias variables, como lo quieran ver, pues lean el libro de Cartan de formas diferenciales, ¿vale? Bien, entonces vamos a parar aquí, vamos a continuar con eso. Bueno, ¿a qué es equivalente a que el grupo fundamental sea trivial o que el espacio sea simplemente conexo? Bueno, pues va a ser equivalente a que si ustedes tienen dos caminos con el mismo principio y el mismo final, entonces estos dos caminos son homotópicamente equivalentes y la homotopía la podemos hacer relativa a la frontera, es decir, vamos a deformar uno en otro y siempre permitiendo que a lo largo de esta deformación el principio y el final siempre permanezcan fijos a lo largo de la homotopía. Vale, bueno, esta es otra forma equivalente de definir simplemente conexo, que es precisamente la que tiene más utilidad cuando ustedes lo pasan o lo quieren utilizar más bien en análisis en varias variables, análisis en varias variables o en análisis complejo. ¿Vale?
Bien. Vamos a ver, ¿cómo probamos esto? Es muy sencillo, ¿no? Vamos a probar esta implicación, es decir, vamos a suponer que cualesquiera de los caminos con el mismo inicio y el mismo fin, pues son homotópicamente equivalentes relativos, con una homotopía relativa a la frontera. Bien, entonces, pues, ¿qué es lo que queremos probar? Pues lo que queremos probar entonces es que el grupo fundamental es trivial. Bueno, pues entonces consideremos un lazo cerrado y vamos a ver que esa cosa es homotópicamente trivial, ¿no? Es nulo homotópica bajo una homotopía que preserva, fija la frontera del intervalo. Pues vamos a hacer trampa. Vamos a construir dos caminos, ¿no? El primer camino es simplemente recorrer la primera mitad de esta curva, ¿no? Y el segundo camino va a ser recorrer a partir de la mitad de esta curva hacia su final. Vale. Bien, entonces, pues como podemos ver, estos dos caminos, bueno, el inverso de ese segundo camino, nos da con dos caminos, o junto con nos da dos caminos que tienen el mismo principio y el mismo final. Vale, entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos por hipótesis que como tienen el mismo inicio y el mismo final, son homotópicamente equivalentes respecto a la frontera. Podemos concatenar esta operación que ya vimos para el grupo fundamental a la derecha y pues se sigue manteniendo la homotopía relativa a la frontera, ¿no? Pero bueno, cuando recorremos y lo concatenamos con el inverso, pues es simple y sencillamente en homotopía nuestro camino, ¿vale? Entonces este es homotópicamente nuestro camino. Pero cuando tomamos un camino y nos regresamos, pues esta cosa sigue siendo homotópicamente equivalente, pero ahora a un punto. Eso es lo que vimos cuando vimos el grupo fundamental, ¿no? Y todo esto relativo a la frontera. Entonces lo que resulta es que este camino que tomamos aquí, que es cerrado, pues es homotópicamente equivalente respecto a la frontera a un punto, ¿no? Entonces, ¿qué es el principio y el final de este camino? Entonces eso demuestra ya que pues, el grupo fundamental tiene que ser trivial, ¿vale? Luego, pues vamos a suponer la otra parte, vamos a suponer que el grupo es trivial y vamos a demostrar entonces que cualesquiera dos caminos con el mismo inicio y el mismo final son homotópicamente equivalentes bajo una homotopía que respeta la frontera, ¿no? O una homotopía relativa a la frontera. Bien, pues si tenemos eso, fíjense, vamos a considerar esta cosa, ¿no? Consideramos este camino, ¿no? Consideramos el camino que consiste en recorrer primero gamma 1 y luego nuestro camino gamma 2 y eso. Esa cosa lo que nos da es un lazo cerrado. Ese lazo cerrado es homotópicamente equivalente a un punto bajo una frontera, bajo una homotopía relativa a la frontera del intervalo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el grupo fundamental es trivial. Y luego pues hacemos la misma trampa que antes, concatenamos con gamma 2 aquí y acá. Entonces, cuando concatenamos con gamma 2 aquí, pues nos da algo equivalente homotópicamente a nuestro camino gamma 1. Y cuando componemos algo homotópicamente equivalente aquí con P, pues nos da precisamente gamma 2. Es decir, gamma 1 es equivalente a gamma 2 bajo una homotopía relativa a la frontera. Y ya acabamos, ¿no? Bien, aquí hay que rellenar algunos huecos, pero bueno, nada mayor. Bueno, esencialmente esta es la idea que hay que hacer. Bueno, bien, ¿cómo vamos a definir nuestro morfismo? Bueno, fíjense, si tenemos una función continua que va de espacio topológico XY, ¿cómo vamos a definir el morfismo de grupos que va del grupo fundamental de X al grupo fundamental de Y? Bien, para ser precisos y no meter la pata diciendo algo inadecuado, pues vamos a suponer que estamos basando el grupo fundamental en X0 y pues de este lado pues vamos a suponer que estamos basando el grupo fundamental en Y0. Bien, recuerden, para la construcción del grupo fundamental tuvimos que tomar un punto fijo en el espacio, un punto privilegiado. Después vimos que si el espacio era con esos territorios, que es lo que andamos suponiendo siempre, pues eso no afecta nada cuando cambiamos de punto, ¿no? Es decir, el grupo fundamental es el mismo cuando cambiamos de punto. Pero bueno, aquí hay que hacer estas precisiones para evitarnos confusión, ¿vale? Bien, pues ¿cómo vamos a hacer? Pues tomamos cómo se definir la imagen de un elemento del grupo fundamental. Pues recuérdense, esta es la clase de equivalencia de un lazo cerrado, ¿no? Pues lo único que vamos a hacer es tomar la imagen, bueno, la clase de equivalencia de la imagen bajo F del representante. Bien, pues
Pues acuérdense que si nosotros tomamos otro lazo que sea homotópicamente equivalente con respecto a la frontera, si componemos con F, pues nos da otro lazo que es homotópicamente equivalente. Es decir, esta función, así como lo estamos definiendo, no depende de la elección del representante de la clase de equivalencia que estamos tomando. Vale, y bueno, y también es claro que si tomamos aquí este morfismo aplicado a un producto de elementos en un grupo fundamental, también lo va a separar, y más o menos por razones, ¿no? Bueno, entonces, eso nos demuestra que en efecto esta cosa, como estamos definiendo, nos da un morfismo de grupos, de aquí a acá. ¿Vale? Bien, es claro que el morfismo inducido a nivel de grupos en la función identidad, pues es la identidad. A un lazo no le estamos haciendo nada. Y también es claro que la composición, el morfismo inducido de una composición es la respectiva composición de los morfismos, ¿no? Y pues más o menos este dibujo que está por acá nos ayuda a ver esa parte. Tenemos un lazo acá, lo mandamos acá y luego lo mandamos hacia parte. Pues es lo mismo que hacer estas partes, ¿no? Entonces, ahora ese dibujo nos da una idea clara de por qué esto es esta parte de la proporción estimada. ¿Vale? Bien, ahora vamos a la siguiente parte, ¿no? Si tenemos dos funciones que son homotópicamente equivalentes y son homotópicamente equivalentes mediante una homotopía H, para la cual empieza en F y acaba en 1, entonces, pues la imagen de esta clase de equivalencia de este elemento que está en el grupo fundamental bajo el morfismo inducido por F, ¿vale? Es exactamente lo mismo que esta clase de equivalencia. Vamos a ver qué dice esto, ¿no? Esto no es otra cosa más que alfa es este camino, ¿no? Alfa es el camino que nos está dando esta expresión. Acuérdense, este es un camino que une a x0, a f de x0 y a g de x0, por la forma en que lo estamos definiendo, ¿no? Entonces, esta cosa aparece así rara en un primer momento, pero si recordamos cómo probamos que el grupo fundamental es el mismo cuando ustedes se encuentran en la misma clase, en la misma componente conexa por trayectorias, pues es la misma fórmula que utilizamos, ¿no? Bien, entonces lo que nos está diciendo aquí que el morfismo inducido por F es exactamente igual al morfismo inducido por G, bueno, salvo una conjugación, ¿no? Y esta conjugación interna, entre comillas, hay que precisar eso, está dada precisamente por un camino que está dado en términos de la homotopía. Bien, ¿cómo le hacemos? Muy sencillo, fíjense. Tomamos un camino, esto se va mediante F hacia otro camino por acá, luego tenemos G, esto se va a otro camino por acá, y luego tenemos un caminito, ¿no? El camino que nos da esta homotopía. Pues bien, fíjense, ¿qué es lo que está pasando? Este lazo, conforme nosotros vamos avanzando en el tiempo vía esta homotopía, pues va apareciendo aquí, en el tiempo se va a aparecer acá, luego se va moviendo, hasta que llegamos precisamente a la imagen de este lazo, de este mismo lazo bajo la aplicación G. Bien, entonces, pues, para definir la homotopía que nos lleve de este lazo, ahora a este lazo, a regresar a este punto, pues lo vamos a hacer de la manera sencilla. En el tiempo 0 es esto, y en el tiempo t es avanzar, recorrer la imagen de esta cosa bajo la homotopía en el tiempo t, y luego regresar, ¿vale? Bueno, así es como se va, a partir de esta idea, así es como se construye la homotopía. No puse la fórmula explícita por cuestiones de espacio, pero con la idea suficiente para que ustedes sean capaces de reproducirla, ¿vale? Bien, como una consecuencia inmediata de esta cosa, pues tenemos que si F es una equivalencia homotópica, pues entonces el respectivo morfismo que tenemos aquí es un isomorfismo de grupos, ¿no? Y bueno, tenemos que utilizar esta parte y tenemos que utilizar esta parte para ver esto, ¿no? Pero es algo más o menos ya, ¿vale? Bien, algo tal vez ya no tan inmediato, pero que también es sencillo, es lo siguiente, que si tenemos el producto, ¿vale?, de un número finito de factores, ¿sí?, un producto finito de espacios topológicos, entonces el grupo fundamental de un producto es el producto de los respectivos grupos fundamentales.
Bien, ¿cómo le hacemos? Recuérdense que nosotros tenemos las funciones proyección que a cada eneada pues le asigna, bueno, tenemos n proyecciones y la jésima proyección lo único que hace es fijarnos en el elemento jésimo que aparece en esta eneada y asignar ese elemento, ¿no? Bien. Pues como eso nos da una función continua, las proyecciones son continuas, pues eso nos induce funciones que van del producto topológico al respectivo factor. Bien, y mediante estas proyecciones, pues vamos a ser capaces de construir a nivel de grupos una función que vaya de aquí a acá y que es trivialmente inyectiva. ¿Vale? Bien, los detalles los dejo a ustedes. La idea es utilizar esto que les acabo de decir, que estas funciones les inducen morfismos de grupos y luego las respectivas morfismos de grupos pues les voy a inducir una función que va de aquí a acá y probar que es inyectiva. Es completamente sencillo. Vale. Bien, como consecuencia de este resultado tenemos lo siguiente. Tenemos que el grupo fundamental del toro n-dimensional, que no es otra cosa más que el producto del círculo unitario n veces, pues es precisamente Zn. ¿Por qué? Porque tenemos, a partir de este teorema, el grupo fundamental del toro n-dimensional es el producto de n veces el producto, bueno, el producto de z. ¿Cuántas veces? N veces, ¿no? Eso es z. Bien. Porque acabamos de ver, bueno, porque vimos en nuestra sesión anterior que el grupo fundamental del círculo es precisamente z. Como observación aquí sencilla, el grupo fundamental del toro es z2, lo cual es bastante agradable. Bien, como otra consecuencia que nos va a llevar o que es dada o que la estoy dando pensando que en algún momento vamos a dar el teorema de invariancia del dominio, cualquier cosa que signifique es lo siguiente. Dos toros son homeomorfos si y solo si las respectivas dimensiones de los toros son lo mismo, ¿no? Entonces, esto es pensando en un teorema de la invariancia del dominio, es decir, ¿cómo ustedes mostrarían que Rn es homeomorfo a Rn si solo si n es igual a n? Bien, pues va a ser vía las técnicas de topología algebraica y este es un precedente para que nos muestra cómo vamos a ir hacia allá. Pero bueno, las técnicas van a cambiar un poquito, ¿no? Bien, ya para terminar tenemos este resultado, ¿no? Si tenemos un retracto de X, bien, entonces, recuérdense, el retracto significa que este A es un conjunto de X, bien, y luego que tenemos una función continua de X a A, de tal forma que cuando nos restringimos a A es la identidad. Bien. Entonces eso quiere decir que la composición de la retracción con la identidad es, con la inclusión es la identidad, bien, la composición al cual. Y entonces esto a nivel de grupos, ¿qué quiere decir? Bien, que cuando consideramos la respectiva inclusión del grupo fundamental de A en X, pues va a ser inyectiva, y va a ser precisamente inyectiva, pues por esta parte, ¿no? Porque cuando componemos con la retracción, con la inclusión, nos da la identidad. Entonces eso significa que aquí aplicamos esta propiedad, nos da la identidad, ¿no? Entonces, bueno, eso nos va a llevar a deducir la inyectividad, ¿no? Entonces, antes de terminar, es importante, o al menos quiero hacerlo notar, que esto de que esta inclusión inyectiva se va a garantizar cuando sea un retracto. Como parte de su tarea va a venir que ustedes construyan un ejemplo de un subespacio topológico y un espacio topológico para el cual su grupo fundamental no se inyecte en el espacio grande. ¿Vale? Bien, de hecho, más o menos frío, pero bueno, se les va a quedar. Entonces, bueno, en el caso de retractos no se tienen por qué preocupar. Si es un retracto, el grupo fundamental sí vive, sí está contenido, sí se puede encajar en el grupo fundamental del espacio grande. Bien, como parte de su tarea va a venir que si ustedes pueden analizar que es un retracto fuerte por deformación, cualquier cosa que sea, entonces esta cosa no solo es inyectiva, sino que el grupo fundamental es exactamente lo mismo. Bien, eso es cuando vean su tarea en la parte de retractos. Ahí van a ver todo eso. Bien, entonces es todo por hoy. Nos vemos en la próxima sesión.